Noticias de última hora. 2 menores son los presuntos implicados en asesinato del esposo de Alexandra Arce. 2 adolescentes de 16 y 17 años fueron identificados como los presuntos responsables del asesinato de Marcelo Molina, esposo de la asambleísta Alexandra Arce, RC. La policía capturó a los sospechosos este miércoles, 1 de enero del 2024. Los uniformados detuvieron a los jóvenes tras un operativo realizado en Guayaquil. De acuerdo con la Policía Nacional, por medio de mediante diligencias investigativas de flagrancia se identificó el vehículo en el que se habrían movilizado los presuntos implicados. En la publicación la Policía Nacional detalló que entre los indicios obtenidos constan las prendas de vestir que utilizaban los atacantes el día del asesinato. Por ejemplo, llan de color azul, capuchas y bufandas negras, camisetas con logotipos bien identificados, entre otros. Ambos adolescentes permanecen en el Centro de Internamiento Preventivo de Adolescentes Infractores de Varones de Guayaquil para cumplir con el procedimiento legal correspondiente, informó la policía en su cuenta de X. Marcelo Molina fue asesinado el pasado 29 de diciembre de 2024 en el Cantón Durán, en la provincia de Guayas. 2 hombres armados lo atacaron en la Ciudadela Abel Gilbert. Tras el hecho violento lo trasladaron a una casa de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Alexandra Arce fue alcaldesa de Durán entre 2014 y 2019. Luego fue elegida como asambleísta en 2021, cargo que desempeña hasta la actualidad. Actualmente, tiene un proceso en curso por peculado que habría ocasionado un perjuicio de $37 millones. Seguimos con las noticias. Que esto no se va a quedar así, porque son militares. Familias dan último adiós a Ismael, Josué, Nehemías y Esteban en Guayaquil. Que esto no se va a quedar así, porque tienen traje, porque son militares, nada. Con esa frase los familiares y amigos de los hermanos Ismael, 15 años, y Josué, 14 años, Arroyo, y de Nehemías Arboleda, 15, y Esteban Medina, 11, los despidieron la tarde este miércoles, 1 de enero del 2025. Sus cuerpos fueron sepultados en el cementerio del suburbio Ángel María Canals, en el sur de Guayaquil. Los 4 desaparecieron tras ser detenidos por un contingente militar el pasado 8 de diciembre del 2024 y sus cuerpos fueron identificados la tarde del martes, 31 de diciembre. Los familiares retiraron los restos de la morgue de Guayaquil y los velaron en 3 domicilios en el populoso barrio Las Malvinas, al sur de la ciudad. Que esto no se quede en la impunidad, decían, según reporta el portal Primicias. También gritaban a coro frente a los féretros, no se va, no se va. Pasado el mediodía decenas de amigos y organizaciones sociales se dieron cita para el funeral y sepelio la tarde de este miércoles. Los familiares cargaron los ataúdes desde cada casa y caminaron hasta encontrarse en un punto a las afueras de la casa comunal del sector para dirigirse al Camposanto. Los familiares de los 4 menores reclaman por justicia para las víctimas y exigen al Estado esclarecer las circunstancias de la detención. ¿Por qué destrozaron los cuerpos de esa forma?, dijo Ismael Medina, familiar de Esteban, de 11 años. Los 16 militares involucrados en la detención son procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. Tras la audiencia de formulación de cargos, todos cumplen prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Seguimos con las noticias. Asamblea admite a trámite pedido de juicio político contra ministro de Defensa. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó a trámite 2 solicitudes de juicio político, una de ellas, contra Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional, por supuesto incumplimiento de funciones en el caso de los 4 niños de Guayaquil. Lo resuelto se dio una vez conocidos los informes técnico-jurídicos no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa, de cumplimiento de requisitos para la procedibilidad de estos procesos de control político, informó la Asamblea Nacional. Varios grupos de derechos humanos, tras conocer que los 16 soldados involucrados habían sido enviados a prisión preventiva, aseguraron que este caso se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Exigimos que la justicia identifique y sancione a todos los responsables en los hechos, agregó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Tras señalar que en este caso no solo hay responsabilidad de la patrulla militar directamente involucrada, sino de su cadena de mando y de autoridades del Ejecutivo por acción u omisión. Políticos, alcaldes, activistas, personas de a pie, grupos políticos, sociales, municipios, como el de Quito, y también la Asamblea Nacional han expresado su consternación tras la confirmación que unas osamentas calcinadas encontradas hace una semana correspondían a los menores desaparecidos. Pedido de juicio contra Mario Godoy. La otra solicitud de juicio político calificada a trámite es contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por otra causa. Corresponderá a la Comisión de Fiscalización abocar conocimiento y sustanciar el trámite de los mismos, apuntó la Asamblea. Además, el CAL calificó a trámite 15 iniciativas legales con la disposición de que las comisiones designadas para su tratamiento las unifiquen con otras que ya se encuentren en análisis. Seguimos con las noticias. El Ministerio de Defensa dice, lamentamos profundamente la confirmación de la Fiscalía sobre la identidad de los cuerpos de los 4 menores. Lamentamos profundamente la confirmación de la Fiscalía sobre la identidad de Esteban, Josué, Ismael y Saúl. Con estas palabras el Ministerio de Defensa se pronunció sobre los últimos acontecimientos en el marco de la desaparición y asesinato de los 4 niños de Guayaquil.
En nombre del Gobierno Nacional, la cartera de Estado se solidarizó con las familias de los menores asesinados y sostuvo que este hecho que hoy enluta a todo el país. En el comunicado garantizó el compromiso con la verdad, en el marco de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía, y se sumó al pedido de transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato. También señaló que tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas colaborarán plenamente con las investigaciones, sin reservas ni condicionamientos. El ministerio sostuvo que desde que se conoció el hecho, se han tomado medidas para garantizar que los 16 militares investigados permanezcan a disposición de las autoridades que llevan el caso. Descartó cualquier riesgo de fuga de los implicados, que han comparecido a todas las diligencias judiciales hasta este martes en la audiencia de formulación de cargos, donde un juez dispuso la prisión preventiva para los 16 militares, con fines investigativos. El hecho se produjo la noche del 8 de diciembre, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad. Los militares los aprendieron cuando estaban caminando cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia Taura, una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil, en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados la semana pasada en Taura. Que la justicia y la verdad prevalezcan. En otro comunicado, el Ministerio del Interior dijo que se solidariza con el dolor y la tristeza de los padres y familiares del niño Steven y los jóvenes Ismael, Josué y Nehemías, conscientes que nada apaciguará este sufrimiento. Rechazamos enfáticamente este hecho y censuramos enérgicamente todo crimen o delito, ratificando el compromiso con la ciudadanía, la verdad y transparencia, añadió. Sostuvo que la Policía Nacional, como entidad adscrita al Ministerio del Interior, se encuentra presta a continuar con su labor como órgano auxiliar en las investigaciones de carácter penal que dirige la Fiscalía General del Estado, en respeto total a los estándares internacionales y la normativa nacional legal vigente, para que la justicia y la verdad prevalezcan sobre los hechos. Seguimos con las noticias. Carolina, por otro lado, sigue avanzando esa audiencia contra los militares involucrados, ¿verdad? Así es muy importante porque esta decisión, esta información, mejor dicho, que le dio el fiscal a los padres, se dio justo cuando culminaba, donde el juez que lleva este caso, pues había resuelto que los militares pues sean procesados por el delito de desaparición forzada, que es un delito de Estado que en Ecuador se sanciona hasta con 26 sanción. Además, les dio prisión preventiva a los 16 militares, una medida además que va a ser apelada por la defensa de ellos, ya lo han podido comunicar. Y también le otorgó 90 días a la Fiscalía de esta instrucción fiscal, así se le denomina esta primera parte de la investigación, en la que ellos tendrán que demostrar la vinculación de los militares en este delito que están planteando de desaparición forzada. En un momento que fue de alguna manera bien por los al saber que logró este tipo de medidas cautelares, ahora hay que ver qué es lo que va a proseguir después de esto. Daniel Noboa y su lista de ADN se abstendrían de hacer campaña electoral para no acogerse a la licencia sin sueldo. Analistas explican que no hacer campaña no es una infracción electoral. Incluso, puede renunciar al fondo de promoción, pero no aparecería en actos oficiales. No pedir licencia sin sueldo y por tanto no hacer campaña electoral sería la estrategia que adoptaría el presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección para esa dignidad. Al igual que los candidatos a asambleístas de su movimiento político Acción Democrática Nacional, ADN, para no apartarse de la administración del Estado. 4 días faltan para que más de 4.000 candidatos arranquen con la promoción de sus propuestas para el electorado frente a las votaciones del 9 de febrero del 2025, en el que se elegirá binomio presidencial, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos para el periodo 2025 a 2029. Extraoficialmente, se informó que los asambleístas en funciones y candidatos a la reelección de ADN y el primer mandatario no solicitarían licencia sin sueldo, pero tampoco harían campaña electoral aunque estén en desventaja. El objetivo sería cuidar que las fuerzas políticas de oposición no se tomen el Palacio de Gobierno ni la Asamblea Nacional durante los 33 días de proselitismo. Este dilema en el que ha caído el régimen se da en un contexto de la enemistad pública que hay entre el presidente Noboa y la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a quien no quiere encargar la presidencia pese a que la Constitución le obliga en caso de ausencia temporal o definitiva. La solicitud de licencia sin sueldo es obligatoria para todos los funcionarios que van a la reelección para el mismo cargo y debe tomarse desde el primer día de la campaña electoral, de acuerdo con el artículo 93, inciso 3, del Código de la Democracia. Sin embargo, ¿es obligatorio para un candidato a una dignidad de elección popular hacer campaña? No, coinciden juristas consultados por este diario. Daniel González, analista electoral, señaló que una persona si quiere no puede hacer campaña, pero el que no quiera hacer campaña no está exento de las obligaciones, prohibiciones y responsabilidades que tiene como candidato.
Lo mismo sucede con el Fondo de Promoción Electoral que asigna el Estado para la campaña en medios de comunicación social y vallas publicitarias. El Estado le asigna a través del sistema informático del Consejo Nacional Electoral el monto que le corresponde y el candidato verá si pauta o no con los medios de comunicación. Si no pauta, ese valor se liquida y se restituye al Estado, pero no por eso van a dejar de cumplir con las disposiciones legales, opinó González. Justamente, este 30 de diciembre de 2024, el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó el Fondo de Promoción, que asciende a 13.979.762 para la difusión de la propaganda. Seguimos con las noticias. El Consejo de Participación Ciudadana calificó a 542 ciudadanos para que sean veedores en el concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Su capacitación empezará la primera semana de enero. Por unanimidad, el Consejo de Participación Ciudadana calificó a 542 personas para que sean veedores en el proceso para designar a quien reemplazará a Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado en abril del próximo año. Se recibieron 561 postulaciones, de las cuales 542 cumplieron con los requisitos exigidos. De esa manera avanzamos con tan importante proceso de designación y de manera transparente y participativa como bien lo prometimos, estamos avanzando y cumpliendo los tiempos determinados. Fantoni explicó que para la primera semana de enero se desarrollará ya la capacitación a este amplio número de veedores, cifra que solo se compara con los 702 que se inscribieron en el concurso para Contralor General del Estado en 2021. Desde la sociedad civil tienen reparos en la cantidad de veedores, pues creen que eso no garantizará la transparencia del concurso. Más bien pone en evidencia que es un gran error el institucionalizar la participación ciudadana y el control social. ¿A qué me refiero? El hecho de querer ser veedor de un proceso tan importante como la designación de un fiscal no debería estar supeditado a la inscripción en una institución pública. Los 18 millones de ecuatorianos deberíamos poder ser veedores sin la necesidad de un proceso de inscripción, sino únicamente accediendo a la información que las instituciones públicas pues difundan. Quienes participan al concurso o a los concursos suelen también organizar ejércitos de veedores y muchos consejeros también organizan ejércitos de veedores. Al final del camino, lo que prevalece son las negociaciones bajo la mesa. Por ello, Rodas dice que la Comisión Nacional Anticorrupción hará contraloría social a este concurso, que ya ha tenido varios tropezones. Ahora resta que se conforme la Comisión Ciudadana de Selección, integrada por un delegado de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia, y 5 representantes de la sociedad civil. La metodología para el debate vicepresidencial en primera vuelta que se realizará el próximo 12 de enero ya está lista. La Universidad Bolivariana en Guayaquil será la sede y durará 3 horas. El debate vicepresidencial de primera vuelta se realizará el próximo 12 de enero y la metodología está lista. En una rueda de prensa este jueves, el Consejo Nacional Electoral, la Universidad Bolivariana y el Consorcio Ciclo Electoral explicaron los detalles. Así, por ejemplo, la jornada empezará en la sede del Instituto Bolivariano en Guayaquil a las 20 horas y se extenderá hasta las 23 horas. Van a ser también 2 franjas. El debate va a comenzar 8 de la noche, transmitido por TC Televisión en señal abierta, también por radios, como también plataformas digitales. A 9:30 la primera franja, 8 candidatos. Y en la segunda franja, 8 candidatos adicionales. Van a hacer sorteo público. El Consejo Nacional Electoral lo que ha hecho es proporcionar el reglamento y el protocolo de debates como una herramienta guía. Los ejes temáticos del debate serán el rol de la vicepresidencia, la seguridad, economía y sociedad. Cada candidato tendrá 1 minuto y medio para exponer sus preguntas y luego vendrá la etapa de la réplica y contrarréplica, que a diferencia del presidencial, sí podrá venir de los moderadores. Es decir, el candidato va a tener un comentario sobre la propuesta entre candidatos, como también va a tener una contrapregunta de los moderadores. El moderador que va a estar en el debate vicepresidencial será Fabricio Vela. La moderadora mujer que va a estar con nosotros es Mónica Mendoza. Hasta el momento, según la Universidad Bolivariana, 14 de los 16 candidatos han confirmado su participación, pese a que este no es obligatorio. Vamos a contar con seguridad pública, tanto de la policía, militares, Agencia Nacional de Tránsito, vamos a tener la Comisión de Tránsito del Ecuador, además de la
seguridad privada que va a tener nuestra propia universidad, que van a precautelar la integridad de las candidatas y los candidatos. 9 universidades que se han juntado, se han sentado en la mesa para promover el debate de los vicepresidenciables. Hoy es un día histórico para el Ecuador. En caso de existir una segunda vuelta, el debate vicepresidencial se hará el 16 de marzo en Quito.